Seguro que os suena este póster, o este de aquí. Pues bien, todos esos y muchos más tienen la firma del gran Drew Struzan. Buongiorno artistas, prácticamente a día de hoy todos los pósters que se generan para la industria cinematográfica los hacen de manera digital con el ordenador. Pero hubo un tiempo en que lo común era totalmente lo contrario, era realizarlo de manera analógica, del modo tradicional. Y hoy os quiero hablar del que para mí es uno de los mejores ilustradores de carteles de la historia del cine, por no decir el mejor. Y es el señor Drew Struzan. Americano de buena cepa, nació en Oregón en el año 1947 y como de costumbre es en cada una de las grandes biografías de artistas, de bien pequeño ya empezó a destacar en el mundo del arte. Siguió la evolución dentro de la enseñanza artística y terminó graduándose en el Art Center Design de Pasadena. Hay un dato curioso que dice que solía dibujar en papel del váter. Bueno, cada uno puede dibujar donde le dé la gana y cada soporte es válido si te agarra el dibujo que estás haciendo. Como cualquier artista, también tenía sus referentes. Y para Drew tenía en gran consideración y se fijaba en gente como Norman Rockwell, Al Hirschfeld o James Bana. Comenzó a trabajar como portadistas de libros y de álbumes y cabe destacar la que hizo para el álbum Welcome to the Next Mark del gran y genuino Alice Cooper. Fijaos si está bien hecha y llama la atención esta portada que la revista especializada Rolling Stones la ha nombrado dentro de las 100 portadas de álbumes más famosas de la historia. Otro de los datos curiosos es que por esa época sus precios de portada oscilaban entre, pues eso, 150 y 250 dólares. Poco después empieza a dibujar y a ilustrar portadas de carteles de cine. Se metió en el mundo del cine gracias a un amigo. Y comenzó realizando portadas para pelis de serie B. Por citar algunas de aquella época, El Imperio de las Hormigas es un cartel que yo recuerdo bien y que me llamó mucho la atención. Y ya por esa época empezaba a introducir su técnica fetiche y que se le puede reconocer en sus obras, que es el aerógrafo. Star Wars. Todo el mundo conoce Star Wars. Pues al señor Drew Struzan le cambió la vida cuando le encargaron realizar la portada para la película Star Wars: Una nueva esperanza. Para poste este cartel se convirtió en el favorito para el creador del universo de Star Wars, George Lucas. Y esto fue un antes y un después en la carrera artística de este señor, porque le abrieron de par en par las puertas de Hollywood. Aunque como dice Picasso, el que es joven para toda la vida, yo de joven ya tengo poco. Y mi infancia y mi pasión por el cine comienzan con la época dorada de la cartelería del señor Drew Struzan. Y por citar algunos de sus carteles más icónicos de esa época, nombraremos a E.T., Indiana Jones, Blade Runner, Regreso al futuro o la que para mí es la mejor película de mi infancia, Los Goonies. Esa película tiene magia, os la recomiendo si no la habéis visto, que la veáis. Seguramente si la veis un poquito más mayores ya no tiene esa esencia, pero yo tengo un recuerdo imborrable del universo que se creó con esa película. Y el póster lo realizó Drew Struzan. Toda la sociedad humana evoluciona y en el diseño de carteles no iba a ser diferente. Cambió todo el proceso de creación de la cartelería en Hollywood. A finales de los 80 empiezan a aparecer los programas de diseño por ordenador, que todos sabemos cuáles eran, y poco a poco todo ese protagonismo que tenía Drew Struzan a la hora de creación de carteles fue sustituyéndose por el cartel digital. Y ahora que está tan de moda todo lo que tiene que ver con la IA y las imágenes generadas directamente por ordenador, voy a citar expresamente una frase que dijo Drew Struzan y estoy totalmente de acuerdo con él. Cada vez hay menos gente que haga lo que yo, pero siempre existirá la necesidad de un artista. Siempre habrá trabajo por hacer. Aunque siguió realizando carteles en aquella época, en el año 2008 trabajó en la película Indiana Jones y la Calavera de Cristal. Y después de acabar esta promoción y esta producción, dijo que se retiraba del mundo de la cartelería. A lo largo de su carrera ha ganado numerosos premios. Por citar algunos diremos el premio Saturn, premio Inkpot o el premio Leyenda del Cine de la Sociedad de Artistas. En el año 2013 salió un documental que os recomiendo por favor que veáis, no sé exactamente en qué plataforma está o dónde lo podéis conseguir, pero si podéis buscarlo, llamado Drew Struzan, el hombre detrás del póster. En este documental aparecen titanes de la industria alabando y elogiando el trabajo de este artista. Su estilo es muy característico y obviamente lo primero que nos fijamos es en el realismo figurativo que tiene.
bien. Pero aparte tiene un don para potenciar la esencia y la personalidad de los personajes principales de las películas. Utiliza la luz de una manera magistral que con esto nos ayuda a potenciar esa atmósfera increíble que generan todas sus composiciones. Y luego ya las poses, la ubicación de los personajes no son rígidas ni estáticas, son, vamos, cargadas de movimiento y una energía espectacular. Y como hemos dicho, siempre trabajaba de manera tradicional, nada de tecnológico, y lo que hacía es empezaba imprimando un lienzo del tamaño que iba a tener el cartel, o sea, escala 1:1, y le daba esta imprimación extra para que soportara todas esas técnicas que él utilizaba para generar esas texturas tan increíbles que al final conseguía. Y como bien hemos dicho, una de las técnicas características que utilizaba era el aerógrafo, pero también utilizaba el óleo o incluso el acrílico. Y una de las cosas fascinantes de este creador es que realizaba todos sus proyectos de una manera rápida y concisa. Incluso una vez se le encargó un cartel de un día para otro y cumplió con la entrega. Si ya la conocíais, supongo que os encantará su estilo y su obra, pero si ya no me conocíais, estoy muy contento de que haya sido gracias a este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que le dierais al like, y si ya os suscribís, ya, vamos, os lo agradezco enormemente. Y como siempre digo, si me he dejado algo, que posiblemente me haya dejado muchas cosas, me lo ponéis en comentarios para ayudar a potenciar esta información. Y sin más me despido recordando que sé siempre creativos.